2, 3, ahí sí. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta mañana que hace mucho frío, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar calentitos ahí con la presencia del Señor. Damos gracias esta mañana porque podemos llegar acá, ¿ya? Podemos llegar a este lugar que nos convoca con un objetivo, ¿verdad? Y es poder aprender de su palabra, poder comunicarnos con los hermanos, compartir en el Señor. Eso es muy bueno. ¿Ya? Nunca dejar de compartir con los hermanos, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna. ¿Amén? Es bueno congregarse, compartir, porque tenemos un objetivo en común, que es Cristo. Tenemos un lenguaje común, una conversación en común, que a veces afuera nos cuesta porque la gente habla de otras cosas y habla distinto como hablamos nosotros. ¿O no? Amén. Doy las gracias al Señor porque veo aquí a mi hermano Eri. Allá está mi hermano Eri. Le damos la bienvenida, hermano Eri. Debería haberme avisado antes para que hiciera la clase. Allá está mi hermano. Bienvenido. ¿Quién más está? ¿Nuevo? ¿No vea? Sí, todos los demás lo he visto acá. Bien, vamos a orar al Señor para comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios, Señor, que siempre está al cuidado, siempre está preocupado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese amor y tu misericordia. Te pedimos en esta hora que tú seas obrando en medio nuestro, que tú seas hablando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté obrando en esta hora, en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a los corazones, que seas tú moviéndonos, Señor, para todo lo que hagamos, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Sé tú usándome, Señor, como un canal tuyo, Señor. Tú, Señor, tú ve mi mente, Señor. Cautiva, Señor, mis pensamientos, Señor, todo aquello que no te pertenece a ti, aquello que está, Señor, fuera de tu voluntad, aquel pensamiento, Señor, que quiera perturbar, Señor, mi mente, Señor, para que yo pueda entregar tu palabra como tú quieras que la entregues, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar sobre David y Goliat. A mí me fue complicado, hermano, este tema, porque yo ya lo había predicado un día domingo. Entonces, hermanos, decía, Señor, ¿qué le digo a los hermanos ahora? Sí, no. Pero la predicación no es lo mismo que la enseñanza. Así que vamos a ver qué podemos hacer, que nos vaya bien con esto, en el Señor. Y un día un poco complicado, porque me traspapelé mucho hoy día, pero aquí estoy. Me prestaron ese computador porque se me quedó el cable, así que no quise arriesgarme a estar con el computador y se me apagara en el medio de la clase. ¿Ya? Así que gracias al Señor por ello. Bien, David y Goliat, 1 Samuel, capítulo 17. El texto clave, nos vamos a ver ahí, de ahí. Primeramente vamos a hacer una, igual que en el colegio, vamos a ver los personajes más relevantes. Como esta es una historia ya narrada por el autor del libro, pertenece al género narrativo, ¿ya? Así que vamos a ver. A ver, vamos a ver un poquito. Dentro de la literatura hay 3 géneros literarios, que es el dramático, es el género narrativo o épico y el género poético y lírico. ¿Ya? ¿Y en qué se caracteriza? Porque el lírico más tiene que ver con la poesía, con ese tipo de cosas. Lo narrativo es que hay alguien que narra un hecho, una historia sobre un acontecimiento. Y el dramático es que tiene que ver con la actuación, cuando en primera persona está actuando lo que está viviendo. ¿Ya? Por eso que el género, el teatro, ¿no es cierto?, pertenece al drama. Bien, dicho eso,
los personajes más relevantes del libro de 1 Samuel son Samuel, Saúl y David. ¿Ya? Esos son los temas más relevantes que están en el libro de 1 Samuel. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de Samuel? Ahora les toca a ustedes. Fue pedido a Dios. ¿Ya? Hijo de Ana, del Cana. ¿Ya? Y el Señor se lo concedió y lo consagró nazareo hasta que lo respetó, se lo entregó a él. Ya, para que estuviera cuidado ahí y él, ¿no es cierto?, lo guiara en todo lo que tenía que hacer más adelante. Bien, Samuel, Saúl, rey, fue el primer rey, ¿no es cierto?, de Israel. Ya, ¿qué podemos decir de Saúl? ¿No fue el primer rey de Saúl? Saúl. Me asusté, hermana. Me asusté, porque mi hermana dijo, no fue el primer rey. Ah, ya. Ya, Saúl. ¿Qué me puedes decir de Saúl? Que se desvió de la voluntad del Señor. Perdón, no te escuché, no la escuché, hermana. Que fue el primer rey que tuvo Israel y que se desvió de la voluntad del Señor. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Fue un rey que, el primer rey, y que se desvió y nunca se arrepintió, ¿cierto? Nunca se arrepintió de todo lo que hizo. Hizo muchas cosas que no debería haber hecho. Consultó a una divina. Además, Saúl fue según el corazón del hombre, no de Dios. Solo Dios fue una voluntad permisiva. Ya, porque el pueblo, ¿no es cierto?, estaba pidiendo rey. Entonces, ya, si quieren rey, ahí tienen un rey. Entonces, y este rey, ¿no es cierto?, era, como decía mi hermana, fue al ojo del hombre, era un hombre alto, grande, buen mozo, así como yo no voy a decir, como el maestro. Era un hombre grande, ¿verdad?, imponente. Entonces, al ojo del hombre era un ser, ¿no es cierto?, que parecía rey. ¿Ya? Estaba como, tenía pinta de rey, como se dice. Pero este hombre no era conforme al corazón de Dios. Y cuando él pecó, nunca se arrepintió de sus pecados. Consultó a una divina, mandó a matar a los sacerdotes, tenía celos de David. Todo lo que había en él no había nada de Dios, todo era humano. ¿Ya? Y después tenemos a David. ¿Qué podemos decir de David? Al que no participe no va a tener chocolate. Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa tener un corazón conforme? Tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que está alineado. Ya, para que todos escuchemos. Un corazón alineado al Señor, a Dios. Haciendo su voluntad, eso no significa que no pecó. Ya. Bien, significa, ¿no es cierto?, que era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Buscaba agradar a Dios. Eso no significa, como decía la hermana Flor, que él no haya pecado. Él pecó, pero también él se arrepintió de sus pecados. ¿Ya? Él se preocupó de arrepentirse de sus pecados. Y acuérdense que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Por lo tanto, él buscaba el arrepentimiento cuando él pecaba. ¿Ya? Bien, sigamos. El texto clave vamos a leer los dos ahora, pero el texto vamos a hacer solamente el versículo 7. El 6 está para que entendamos el contexto del versículo, ¿ya? 1 Samuel 16, versículos 6 y 7. Voy a leer y después leemos todo. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ya? Porque aquí Samuel andaba buscando al ungido, al que reemplazaría a Saúl. Y él fue a la casa de Isaí, ¿y a quién vio? Al primero que vio, al hijo mayor, a Eliab. Claro, y como vio su parecer, como humano, ¿no es cierto? Ve lo que el hombre ve, en lo que se ve, su apariencia, y dijo, aquí está. Pero no era. Dios le dijo, no es ese. Porque Dios, ¿no es cierto? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo que puede ver. ¿Ya? Lo que ve. Pero Jehová mira lo que está dentro del hombre. Mira el corazón. ¿Ya? Así que leámoslo, por favor, ahí está, leamos el 6 y el 7, juntos. Acuérdense, las comas, los puntos, todo respetar. ¿Ya? A la 1, 2, 3, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab. Dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel. Bien. Bien, ese va a ser el texto, va a ser solamente el 7, ¿ya? Para que no nos enredemos mucho. El 7 solamente. Bien, sigamos. Personajes de la historia de David y Goliat. Los personajes principales son David y Goliat. Después, personajes secundarios, tenemos a Saúl, tenemos a Isaí, a Eliab, hermano, ¿no es cierto?, mayor de David, y las tropas de los israelitas y los filisteos. Lugar de los hechos, la batalla fue en el valle de Elá. ¿Ya? Ahí fue la batalla. Entre medio habían 2 colinas, y en el valle ahí estaba en el medio, y ahí fue la batalla de David y Goliat. En las colinas en una estaban los israelitas, y en la otra colina estaban los filisteos. ¿Ya? Bien, ambiente de los hechos acontecidos. Gobierno, era un gobierno monárquico. En ese tiempo ya estaba, como estaba Saúl como rey, era un gobierno monárquico. Anterior al rey monárquico, que era al gobierno monárquico que había en ese tiempo, estaba el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces ya era un gobierno teocrático. Dios, ¿no es cierto?, gobernaba a través de los jueces. Aquí era más antropocéntrico, es decir, donde el hombre es el centro, gobernado por el hombre, porque los reyes, ustedes saben lo que pasó con los reyes después. Se apartaron, ¿no es cierto?, y andaban conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Bien, lugar en la tierra de Canaán. Esto ocurrió en la tierra de Canaán porque cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, ¿verdad?, pasó por Egipto, estuvo en el desierto 40 años, ¿ya?, porque se portaron bien, por eso estuvieron tantos años ahí. No se portaron bien. Tenían que haber sido 40 días, pero fueron 40 años. ¿Ya? Por la dureza de su corazón, porque murmuraron contra Dios, y por todo lo malo que hicieron, ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y de ahí pasaron, ¿no es cierto?, a la tierra de Canaán, donde ahí tuvieron muchas luchas, ¿no es cierto?, con los amalecitas, con los filisteos, con todos los pueblos que estaban por ahí. Y ellos tenían una guerra acá que era con los filisteos. Constantemente estaban en guerra con los filisteos. ¿Ya? A eso lo vamos a ver después. Esto fue en el año 1023 a.C. aproximadamente, que ocurrió esta batalla. ¿Ya? Bien, el conflicto principal en la batalla de David y Goliat fue un desafío de duelo entre filisteos y los israelitas. El gigante filisteo Goliat, conocido por su tamaño y fuerza, retó a cualquier soldado israelita a un combate individual, con la condición de que el bando perdedor serviría como esclavo del vencedor.
eso lo vamos a ver también ahí, que esto era una costumbre en el Oriente, ya de que era una batalla emblemática, donde aparecía uno de cada bando, de cada ejército, a pelear, y el que venciera, ¿no es cierto?, el otro era esclavo de ellos, era como representativa. Entonces, el que venciere era el que ganaba la victoria de la guerra. Bien, ¿cuál era el motivo de la guerra entre los israelitas y los filisteos? Dice, en resumen, la guerra entre israelitas y filisteos fue un conflicto complejo con raíces en la disputa territorial, la competencia por recursos, las diferencias culturales y religiosas y la lucha por el poder y la influencia en la región. Esas eran las luchas que habían ahí. Nosotros sabemos que en ese tiempo el pueblo de Israel no andaba conforme a la voluntad de Dios. Andaba un poco perdido. Por no decir que andaba muy perdido. Andaba perdido porque ellos andaban, incluso fueron en una guerra con los filisteos y llevaron el arca del pacto. Y no tenían por qué haber llevado el arca no era para eso. Ellos usaron el arca como un amuleto. Ya, llevamos el arca y con esto ganamos. Y no era así. ¿Y qué pasó? Que ganaron los filisteos y se llevaron el arca. Ahora, los filisteos después la devolvieron porque a ellos les vino una plaga por tener el arca. Así que la devolvieron, ¿ya? Pero las guerras que no eran culturales, religiosas, nosotros sabemos que Israel era monoteísta, tenía un solo Dios, los filisteos tenían varios dioses, su dios principal era Dagón, ¿ya? Que era el dios del mar, y ellos siempre estaban luchando por territorio, prácticamente, y por tener, ¿no es cierto?, el poder. Por ser un lugar, ¿no es cierto?, marítimo, habían muchos recursos por esos lados. Bien, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra en 1 Samuel 17, del 1 al 3. Hermano Andrés. 1 Samuel, capítulo 17, del 1 al 3. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Yeah. Estaban entonces, uno estaba en una colina, el otro estaba en otra colina, ¿ya? Y ahí estaban preparándose para esta guerra, ¿ya? Los israelitas estaban bien prendidos con esta guerra, ellos estaban como confiando, pero la confianza que tenían ellos no era en Dios. Estaban confiando en su ejército, en lo que ellos tenían, en sus armas, en su armamento, en su destreza, en lo que ellos podían hacer. Y al otro lado están los filisteos, ¿verdad?, que también confiaban en lo que ellos eran, en lo que tenían, y sobre todo que ellos tenían un comodín, ¿ya?, que era Goliat. Entonces dijeron, con este hombre nosotros ganamos la batalla. Y suele pasar eso muchas veces que humanamente podemos pensar de que con todo el escenario que tenemos, con todas las condiciones, podemos ganar algo, podemos decir que nos va a ir bien, ¿ya? Porque confiamos en lo que tenemos a nuestra vista. Ya, sigamos leyendo en el 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Ya, esto más o menos, esa medida no la podemos asimilar a ninguna medida que tenemos actualmente, pero se dice que aproximadamente son como 2,75 m, 2,80 m. O sea, está bueno para la NBA ese Goliat, ¿no es cierto? Para Estados Unidos se lo habría peleado. Pero era esa estatura, entonces era un hombre imponente, o sea, no era cualquier persona, ¿ya?
Sigamos leyendo, por favor, hermano Andrés. Y traía un casco de bronce, y en su cabeza llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y gabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iban su escudero delante de él. Bien, ¿Seguimos? hasta ahí nomás. Bien, entonces aquí vemos cómo la armadura que tenía Goliat no era tan livianita. O sea, entre todos los que podemos ver, su armadura aproximadamente era de unos 80 a 90 kilos. Entre la coraza, el casco, todo lo que él tenía, la armadura, sin considerar la espada, que también era, la espada de él pesaba aproximadamente unos 7 kilos. ¿Ya? Si tenía, el asta también pesaba unos 7 kilos más o menos. Decía, el asta de su lanza, que es la parte, la punta, ¿no es cierto?, que es en forma de rodillo de tejedoras, de esos rodillos como de hilo, van así como, claro, son como 7 kilos. Entonces, su armadura era imponente, hermano. Era un hombre, bueno, de 2 metros 80 aproximadamente, y con toda la armadura que él tenía, era pesada y se veía imponente. ¿Ya? Bien, sigamos leyendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ya. Entonces, aquí claro, él dice, escojan a uno de ustedes, como le decía antes, escojan a uno de ustedes para que pelee conmigo. Son batallas emblemáticas. La idea era que el que ganara, ¿no es cierto?, el que perdiera tenía que servir al que ganara en la batalla. ¿Ya? Sigamos leyendo, ¿qué más dice? Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Ya, sigamos nomás. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Claro. Entonces acá, claro, ahora vieron a este hombre, ¿no es cierto?, imponente. ¿Y qué pasó con ellos? Se turbaron, tuvieron miedo. Claro, porque vieron un guerrero que los desafió, y ninguno del pueblo de Israel, de los ejércitos, perdón, de Israel, estaba como en condición de poder enfrentar a este hombre, este Goliat. ¿Por qué? Porque Israel se había alejado de Dios. Y sus batallas y todo lo que estaba haciendo era conforme a su fuerza, conforme a lo que ellos podían hacer, conforme a sus habilidades, y no conforme a lo que Dios podía hacer a través de ellos. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Ahora, había un Goliat tenía un escudero, ¿ya? Y la Biblia dice a otra, especialmente a un líder o guerrero, en diversas tareas. No hay un rol definido y único, pero usualmente se asocia con la protección, el soporte y la atención de las necesidades del líder. O sea, estaba al servicio de Goliat. Este escudero que tenía Goliat estaba al servicio de él. Incluso iba delante de él. En caso de cualquier cosa, es el escudero el que tapaba todo. Cualquier cosa que viniera hacia Goliat, estaba el escudero. ¿Ya? Y este escudero servía y cumplía distintas funciones. Bien, sigamos. Y David era hijo de aquel hombre
efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abimanab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Sigamos. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén. Entonces aquí vemos que los hijos de Isaí fueron, los 3 mayores, de los 8 hijos que tenía, los 3 mayores fueron a la guerra, ¿ya? Y David se quedó, ¿no es cierto?, pastoreando las ovejas, porque él era pastor de las ovejas, su función era esa, pastorear las ovejas. Pero ¿saben qué? David pastoreaba las ovejas, pero él sin saber que eso era un entrenamiento para lo que venía. Era un entrenamiento para lo que el Señor iba a hacer en su vida, lo que él iba a hacer en su vida para el Señor. Muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas que no sabemos que el Señor en el futuro esas cosas las va a usar para que nosotros podamos servirle mejor. Quizás en el momento podemos decir esto que yo hago a lo mejor es insignificativo. Para el ojo del hombre puede ser insignificativo, pero para Dios no. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana, usted puede decir yo estoy acá como un domingo más en la escuela dominical, para usted puede ser un hecho no muy significativo, pero Dios tiene un propósito con que usted esté acá. Y en este momento quizás usted no lo pueda entender. Diga, yo vine porque me trajeron, yo vine porque tengo que venir todos los domingos, pero eso es lo que usted piensa. Pero Dios piensa otra cosa. Dios tiene otro propósito con usted en su vida. Y en este momento, ¿no es cierto?, David era cuidador de las ovejas, mientras que sus hermanos mayores, ¿no es cierto?, estaban en la batalla. Sigamos leyendo, por favor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Amén. Aquí el papá estaba preocupado por sus hijos. Le llevó, ¿no es cierto?, alimento, y además de eso le dijo, toma unas prendas de ellos para saber que están vivos, que están bien. Porque estaba preocupado. Ahora, vemos cómo también este Goliat estaba ahí. ¿Cuántos días tuvo? 40 días, hermano. De día y de tarde. Desafiando al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Retrocedía, hermano. El pueblo de Israel retrocedía porque tenía miedo, porque tenía temor, porque no confiaba en Dios. Y esto también es para la iglesia. Nosotros no tenemos que retroceder, tenemos que avanzar, hermano. El enemigo avanza y la iglesia no puede retroceder. No puede retroceder. El enemigo va avanzando con pasos rápidos, hermano. Y la iglesia no puede retroceder. No podemos retroceder. En estos tiempos vemos cómo Satanás se ha levantado. No solamente los adultos, los niños, los jóvenes. Y nosotros como iglesia tenemos que avanzar. Tenemos que hacer algo, pero no imitando lo que hace el mundo, sino que buscando las estrategias de parte de Dios, las armas que Dios nos puede entregar. Y esas armas no son para perdición, sino que son para vida eterna.
Y tenemos que usar el armamento que Dios nos ha entregado como iglesia. La palabra de Dios, la oración. Las batallas se ganan con rodillas peladas, hermano. No podemos ganar victorias, no podemos ganar batallas, hermano, si no oramos, si no leemos la palabra, si no buscamos a Dios. ¿Cómo Dios nos va a usar? ¿Cómo vamos a ser fuertes en el Señor si no usamos las armas que Dios nos ha dejado? Entonces, el pueblo de Israel, porque está en desobediencia, en vez de avanzar, retrocedía por el temor. Y una iglesia que no está en comunión con Cristo, que no está en la relación personal con el Señor, en vez de avanzar, retrocede. Y eso es lo importante, que como iglesia avancemos, porque aquí estamos representando a David y Goliat. Goliat representa al mal, al maligno, al enemigo. David está representando, en este momento, es tipo de Cristo. ¿Qué es lo que es tipo? Que es una prefigura. Es una prefigura de lo que ha de venir, que es Cristo. Todos los tipos que hay en el Antiguo Testamento, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento es figura de lo que ha de venir. Y hay muchos tipos. Hay tipos como personas, hay tipos de animales, hay tipos de cosas. Por ejemplo, los tipos de Cristo como cosas. El arca del pacto era un tipo de Cristo. Los animales, el cordero era un tipo de Cristo. Es una prefigura de Cristo. David, Josué, José, Isaac. Son tipos de Cristo, prefigura de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? El antitipo que se le llama, que es Cristo, que es el cumplimiento de esa prefigura. Eso que venía como sombra en el Antiguo Testamento, se viene a cumplir en el antitipo que es Cristo, porque en él se cumple la prefigura que estaba en el Antiguo Testamento. Todo se cumple en Cristo, hermano, porque de él es la victoria. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero para eso, para que no seamos devorados, tenemos que estar firmes, dice la palabra del Señor. Debemos estar firmes. Creo que es 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? Ya. Ya, pues leémoslo con el micrófono ahí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser sobrios. ¿Qué más? El cual, No, del principio. ¿lo leo Sí, de nuevo? sí. ¿Sí? Sed sobrios y velad, Y velar. porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que velar, porque el Satanás, ¿no es cierto?, que es como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice que es como, porque no es un león, porque el único león de la tribu de Judá es Cristo. Y él anda como un león rugiente. Y a veces ruge solamente. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que andar sobrios y velar. Para que no seamos vencidos, hermano. Sigamos leyendo, que dice la palabra. Que
el micrófono? Ya. Ahí sí. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Sigan nomás leyendo, por favor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey de Israel enriquecerá en gran riqueza y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces acá vemos cómo el rey a tal punto que dijo, nadie quiere pelear, nadie quiere ir contra el Goliat, entonces hay que incentivarlo con algo. Nada espiritual, solo carnal, que sea apetecible a los ojos, que sea algo apetecible. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo Satanás es así. Busca las cosas que son apetecibles a los ojos. Siempre Satanás ha usado la misma estrategia, lo que es apetecible a los ojos. Con Adán y Eva hizo lo mismo. El árbol era para los ojos, el fruto, ¿no es cierto?, era rico para comer, la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y lo mismo a los cristianos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Ofreciendo algo que fuera agradable al ojo humano. Un incentivo, pero un incentivo humano. ¿Qué es lo que era? Era que le iba a dar riquezas. ¿Qué más? La hija, Mical. La hija, ¿y qué más? Y no iba a pagar tributo. Entonces, esa fue lo que ofreció para que así el pueblo, alguien del pueblo de la batalla, del batallón, ¿no es cierto?, se entusiasmara, se incentivara a ir a pelear. Pero ningún incentivo fue espiritual. Fue todo a los ojos del hombre. Y este paladín, ¿no es cierto?, no cesaba de enfrentarlo y desafiar al batallón de Israel, que se supone que era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Sigamos leyendo, hermano Andrés, por favor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Amén. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Amén. Entonces aquí vemos dos sucesos. David dijo, ¿cuál es este incircunciso corazón? Un joven, que aproximadamente 17 años, que no tenía ninguna experiencia como en el ejército, no se asustó con este hombre. Porque él no estaba confiando en sus habilidades. Él sabía en quién creía, él sabía en quién había creído. No tenía ningún temor, porque su convicción era que él sabía que Dios existe y que Dios es real y que Él le libraría de cualquier batalla. Amén. Porque él creía en Jehová de los ejércitos. Porque no hay otro Dios fuera de Él. Acuérdense que Él después dice ahí que Él cuidaba las ovejas. Y cuando venían los osos y los leones, ¿qué hacía Él? Los perseguía. Y le quitaban las ovejas. Y si lo querían atacar, él le abría su quijada, ¿no es cierto?, y los mataba. Pero porque él no confiaba en su fuerza. Él no confiaba en lo que él podía hacer. Él sabía que el Señor estaba con él. Pero nos faltan, hermanos, quienes se dedican solamente a criticar. Y no hacen nada. El hermano, ¿no es cierto?, mayor, ¿qué hizo con él? Dijo algo que no era cierto. Lo criticó. Y la crítica no era constructiva. Y más encima lo que le dijo no era verdadero, no era verdad. Lo acusó de varias cosas. ¿Qué dice, hermano Andrés, por favor, de lo que lo acusó? De soberbia y malicia. Del corazón. Le dice que era soberbio y que tenía malicia en el corazón. ¿Era verdad eso? Entonces el hermano mayor, en vez de ayudarle, en vez de aconsejarle, en vez de animar, ¿qué es lo que hace? Critica. Por eso que nosotros como iglesia tenemos que construir a que seamos edificados los unos con los otros. No guiarnos a la crítica, porque a veces criticamos mucho y hacemos poco. Y eso lo hablo desde mi persona. A veces digo, hablo mucho y hago poco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hermana Ruth. Una pequeña acotación que, claro, estas palabras que dice el hermano de David, seguramente era por lo que ellos estaban viviendo, o sea, habló del miedo que tenían, de llevar 40 días ahí que el gigante los desafiaba, entonces era como la amargura o la condición en que se encontraba él, y se desquita con su hermano. Entonces igual yo creo que a veces debemos tener cuidado con eso porque... bueno, lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado de no hablar de más, de no decir algo que pueda herir a alguien y que sabemos que no es cierto. Entonces esa sensación me da que él habló por la condición en la cual él estaba. Claro. Entonces muchas veces podemos llevar nuestras frustraciones, nuestros temores, llevarlo a otros. Incluso tenemos como excusa a veces de que todo lo que nos pasa es culpa de los demás. A mí me pasa tal cosa porque mi papá era así conmigo, mi mamá era así conmigo. Yo soy así porque mi familia tuvo la culpa. O yo soy así porque en la iglesia nadie me quiere. El pastor no me saluda.
Los hermanos no me quieren. Por eso me siento solito en la iglesia. No molesto a nadie para que si nadie me moleste a mí. Entonces, cuando hay cosas que están mal en nosotros, siempre buscamos excusas. Porque la naturaleza pecaminosa es así. Adán le echó la culpa a Eva, ¿no es cierto?, de lo que había hecho. Y Eva le echó la culpa, ¿no es cierto?, a Satanás, digámoslo así, por lo que le había pasado. Entonces siempre buscamos, humanamente siempre estamos buscando excusas de lo que nos pasa. Y a veces nos desquitamos con los demás. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigamos leyendo, hermano Andrés. ¿Estamos bien, hermano Andrés, o no, para leer? Sí, Sí, ya. yo creo. Ya. Ya, 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Amén. Sigamos leyendo, por favor, porque estamos muy atrasados. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Entonces aquí vemos, y Jehová esté contigo. Dijo, ¿cómo este incircunciso corazón está desafiando al ejército del Dios vivo? ¿Cómo no hay alguien que se levante? Yo iré a pelear con este incircunciso corazón. ¿Y qué le dice Saúl? Ve que Dios vaya contigo. Pero lo dice de una forma irónica. Porque si él tuviera la convicción de que Dios estaba con él, él no habría tutudeado, ¿no es cierto?, en desafiar a este Goliat. Pero dice, ve que Dios esté contigo. Es como que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces decimos que Dios te bendiga? Es una frase cliché muchas veces. Que Dios te bendiga. Pero lo decimos de corazón. Él dijo, ve que Dios vaya contigo. Pero lo dijo como una frase cliché, pero no lo dijo del corazón. ¿Y qué dijo David? Yo iré a pelear con este incircunciso corazón, porque yo iré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y salió David, salió Goliat. Lo voy a actuar porque por la hora ya no vamos a alcanzar a leer. Entonces salió Goliat, iba a enfrentarse a David. Y cuando ve a David, ¿qué dice? Oye, mira quién me mandan. A este niño, a este pequeño, chiquitito. Y viene con palos hacia mí. Que se reperro yo que viene con palos hacia mí a pelear. Yo, ¿sabéis qué, David? Voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué le dijo David? Ay, no, por favor, no. No. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te derribaré. Y ahí estaban. Y los israelitas asustados. Ahí. Y Goliat avanzaba. Y los israelitas ahí. Y David enfrente. Frente a este Goliat. Y Goliat iba con el escudero ahí
atacar a David. Y David estaba ahí, tomó, ¿no es cierto?, 5 piedrecitas lisas, la puso en su pastoril. Después, cuando vio que se venían acercando Goliat, ¿qué hizo? Empezó a usar la onda. ¿Ya? Y cuando iba a venir Goliat, ¿qué hizo David? Tomó la onda y la lanzó la piedra. Y le cayó, ¿no es cierto?, en la frente a Goliat. ¿Qué pasó con Goliat? Cayó, hermano. Cayó de frente al suelo. ¿Y qué hizo David después? Corrió, tomó la espada y le cortó la cabeza. Y llevó la cabeza a Jerusalén, se llevó la cabeza. ¿Y el pueblo qué hizo? Si Dios vive. Ahí todos contentos, gritando, ¿no es cierto? Gritaban todos. ¿Por qué? Porque habían visto, ¿no es cierto?, que David había vencido a Goliat. Y ahora ya no era el niño pequeño, no era el que menospreciaban, sino que era un héroe. Era un héroe ahora para ellos. Ya no era aquel niño que ellos decían que no iba a servir para la batalla, que iba a perder, que cómo se le ocurre ir a él, el hermano que lo criticó, todo. Ahora todos gritaban el nombre de David, más que el nombre de Saúl, el nombre de David. ¿Por qué? Porque él pudo vencer a Goliat, pero no lo venció en su nombre, no lo venció por su destreza, lo venció en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué podemos concluir con esto? La lección espiritual. La confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Ya. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Por eso que nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios, no en lo que nosotros podamos hacer. La confianza en Dios, sin importar cuán grandes sean los desafíos que nos enfrentemos. Siempre confiar en Dios, sin importar que muchos a nuestro alrededor no creen en nosotros. David ya había tenido el respaldo de Dios cuando tuvo que enfrentar a osos y leones y tenía la certeza de que el Señor le respaldaría una vez más, porque él no confiaba en sí mismo, sino que confiaba en Dios. Ser valiente frente a los desafíos. Segunda de Timoteo 1:7 y 9. ¿Qué dice? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Búsquelo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Amén? Elegir el arma adecuada. Elegir el arma adecuada. Aquí, ¿no es cierto? David no confió en la fuerza ni confió en el armamento. Fíjense que Saúl le estaba poniendo las vestiduras de él, que era un hombre alto, grande, Saúl, le estaba poniendo las vestiduras de él a David. David no podía caminar. No podía caminar porque esa armadura era muy pesada para él. ¿Y qué hizo David? Se sacó esa armadura. Porque él dijo, esto no es lo mío. Lo mío, ¿no es cierto?, es otra cosa. Dios me preparó de otra manera. No, Dios nos prepara a todos de la misma forma.
¿Qué dice? Dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Amén. Amén. Lean usted. No tengo micrófono. Présteme. Ahí le mira, dice nada del micrófono. En 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Hay otro versículo que también habla en Efesios 6. Acá, Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra poderes, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en puestos altos. Entonces, ¿en qué hay que confiar? En la armadura que nos entrega el Señor. David no confió en la armadura humana, no confió en todo lo que le pusieron, sino confió en la armadura de Dios, en lo que el Señor le había entregado a él para usar. 4. No dejar que las palabras de otros te desanimen. Goliat miró en menos a David. Lo miró en menos. Si alguien te mira en menos, si alguien te menosprecia, no tienes que hacer caso de eso. Porque tú tienes que confiar en el Señor. Dios puede dar la victoria sobre lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y David creyó en eso. Cuando todos te menosprecien, cuando todos digan que tú no sirves, que tú no puedes hacer nada, que tú no eres capaz, tenlo por seguro que en Dios sí puedes. Porque para Dios no hay nada imposible, porque tú eres importante para Dios. Y cuando todos te menosprecien, cuando piensen que tú no eres nada, recuerda que siempre que Dios con poco hace mucho y con nada hace todo. Así que si tú crees que eres poco, Dios contigo puede hacer mucho. Y si piensas que no eres nada, te lo garantizo, que Dios puede hacer todo en ti. Todo lo podemos en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a orar por el tiempo. Señor, te alabamos, te bendecimos por tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú, Señor, eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu presencia. ¿A quién más iremos, como decía, Señor, tu apóstol? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, si solamente en ti está la victoria, en ti, Señor, podemos ser salvos, Señor, para la vida eterna, porque tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, porque tú venciste, Señor, al maligno en la cruz, Señor, y te llevaste todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras angustias, nuestras debilidades, todo te lo llevaste, Señor. Y ahora somos fuertes en ti, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú eres con nosotros, nadie podrá contra nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos en esta mañana. Pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, obrando cada día más en nuestras vidas. Que podamos ser guerreros tuyos, Señor, listos para la batalla, Señor, día a día, Señor, para llegar un día a tu presencia, Señor, para llegar victoriosos a ti, Señor.
Gracias, te alabamos, te bendecimos. Queremos que tú, Señor, nos uses, que tú nos guardes, Señor, como guerreros tuyos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Que tú nos fortalezcas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día sea obrando cada día en nuestras vidas. Que podamos ser llenos de tu presencia cada día, Señor. Que cada día podamos buscar de ti, Señor, para ser llenos de tu presencia, Señor. Que en nuestro corazón, en el centro de tu corazón estés tú, Señor. Que podamos ser como ese hombre, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Que te busquemos tu rostro, Señor, cada día. Que podamos servirte, Señor. Que dejemos, Señor, lo carnal, lo mundano, Señor, aquello que no nos edifica, Señor. Aquellos que muchas veces nos tienen atrapados, Señor, nos tienen encadenados, Señor. Sé tú liberándonos, Señor, de todo aquello que nos está haciendo estrago en nuestra vida, de todos aquellos gigantes que pueden haber en nuestra vida, Señor. Aquellos que nos hacen empequeñecernos, Señor. Sino ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y que tú venciste al gigante, Señor. Que confiamos en ti y que no hay otro Dios, Señor, en quien podamos ser salvos. No hay otro Dios en quien podamos confiar, solamente en ti, Señor. Y que tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario al gran gigante, a Satanás, el diablo. En la cruz del Calvario lo venciste y ahora somos libres porque tú nos has hecho libres, porque tú nos libertaste, Señor, de todos los gigantes, de todas aquellas cosas que han entorpecido nuestras vidas, que nos han dejado, Señor, que nosotros nos sintamos pocos, Señor, que nosotros, Señor, decaigamos, que nosotros nos desanimemos, Señor. Hay muchas cosas que pasan, Señor, pero en ti somos más que victoriosos, porque tú venciste, Señor, porque tú derramaste tu sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor. Y tú quieres una iglesia victoriosa, una iglesia que se levante, que pueda levantar las manos, pueda levantar los brazos y decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí el Señor está conmigo, hasta aquí yo estoy con Cristo y con Cristo no quiero nada más, porque Él lo llena todo y en todo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén.